El Zohar Vayikram, soberano del universo y Señor de todos los señores, Padre de misericordia y de perdón. Te damos toda Avinu Malkeinu, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia, estamos aquí delante de ti, porque tú nos acercaste a tu Torah, a tu Kadosh obra, y nos permitiste participar de los secretos de tu Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Sabino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que esto no nos separen de ti, y que sea tu voluntad, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras súplicas y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar majestuosamente Kadosh, así como el aroma dulce del incienso, que nos irradies desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Bienvenidos mis amados Ajín, mis Javerín, mis Javerot. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por el apoyo a esta plataforma. Eso me motiva más, aparte del Boreolán, a seguir adelante, llevando esta palabra espiritual a todos los corazones que la reciban. Amén. En esta ocasión, mis ajín, vamos a comenzar. Si su ofrenda fuere un holocausto. Si su ofrenda fuere un holocausto. El rabino Hillá afirma, misajín, que el pensamiento de Elohim es el principio de todo, del cual emanan caminos y sendas. De igual modo, misajín, el pensamiento del hombre también emana caminos y sendas, incluyendo la inclinación al mal y las malas acciones. Del rabino Shimon aprendemos, misajín, que el pensamiento del holocausto asciende al plano del pensamiento y la realización de la ofrenda se acerca al final del pensamiento. Cuando dice la Kadosh Torah, si su ofrenda es un holocausto, en Vayikra 1:3, el rabino Hillá inició la discusión con el verso, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, como está en Isaías 55, verso 8. Mis pensamientos, que en hebreo es Mashebotai, tiene una ortografía defectuosa, sin una ba. Venid y observa. El pensamiento del Kadosh Baruj Hu, la Sefirá de Jodma, es lo más elevado y el principio de todo. Caminos y sendas emanan de ese pensamiento. De modo, misajín, que el Kadosh nombre está presente y establecido correctamente. De ese pensamiento, las aguas del jardín del Edén brotan para refrescar todas las cosas. De ese pensamiento se mantienen los seres superiores e inferiores. Ese pensamiento, misajín, da la existencia a la Torah escrita, que es Seirampin, que es Mashiach, la presencia divina en este Olán. Y a la Torah oral, que es Malhut y es Israel, usted y yo. Es decir, emanan de ella. El pensamiento del hombre, misajín, es el principio de todo. De ese pensamiento emanan caminos y sendas que guían su vida en este mundo y en el venidero. En este mundo y en el venidero. De ese pensamiento, misajín, surge la inmundicia de la inclinación al mal, que busca dañarlo a él
y a todo lo que lo rodea. De ese pensamiento nacen las transgresiones, los pecados y las malas acciones, así como la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre, o sea, de semen. Por lo tanto, la escritura dice al respecto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Esto es inclinación al mal y no de los pensamientos Kadoshin, puesto que el pensamiento es el principio de todo. Comienza en primer lugar con si su ofrenda es un holocausto, Vaikra 1:3, como un sacrificio quemado ateniza los pensamientos del rebaño, pero no ninguno del rebaño. ¿Qué entonces? Bueno, solo un macho, un novillo joven, y no una vaca, que es hembra. Aquí, Misajín, el rabino Isaac dijo, del rebaño, no está especificado, indicando tanto macho como hembra. La escritura luego agrega específicamente que ofrezca un macho sin defecto y no una hembra, porque el macho se considera superior a la hembra y la hembra se considera inferior al macho. De manera similar, Misajín, del rebaño, es decir, de las ovejas o de las cabras, pero no hembras. Todo lo que se ofrece como holocausto es masculino y no femenino, porque el holocausto que es el olá también se eleva por encima del corazón. Ciertamente, Misajín, está por encima del corazón. Es decir, el pensamiento es más alto que el corazón. ¿Se entiende? Se sabe lo que está por encima del corazón, es decir, el pensamiento, Keter. Pues el pensamiento Jodma se considera masculino y el corazón femenino, es decir, Binah. Este es el secreto del corazón entendido al recibir de Jodma. El sacrificio, por lo tanto, Misajín, se eleva más y es exclusivamente masculino. El verso, por consiguiente, Misajín, comienza con el holocausto en lugar de la otra ofrenda, porque el pensamiento es el principio de todo. ¿Me explico? Rabí Yehudá dijo, si esto es así, entonces el sacrificio quemado debería haber sido ofrecido al lugar del pensamiento elevado, es decir, la sefirá de Jodma. ¿Por qué entonces se trae ante el lugar bajo, es decir, Yesod? Bueno, aquí Rabí Hiyá Misají no pudo ofrecer ninguna explicación. Se presentó ante Rabí Shimón, quien le dijo, el principio de todo es el pensamiento, es decir, la sefirá de Jodma. El principio de Seirampin, Mashiach. Y el final del pensamiento es el lugar llamado mañana, que en hebreo es Bakar. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es la parte final del cuerpo, Tikkun. Es la parte final del cuerpo que perfuma a la mujer. Es decir, Yexot, el fundamento, el final de Seirampin, Mashiach, que se llama cuerpo, usted y yo. De manera similar, el pensamiento del hombre es el principio de todo. ¿Se da cuenta? El pensamiento termina cuando se realiza la acción que contempló. ¿Y cuándo es eso? Bueno, esto es por la mañana. Boker, como está escrito. Ay de los que traman iniquidad y hacen el mal en sus camas. En sus camas. Esto está en Miqueas 2:1. ¿Y cuándo es eso? Bueno, pues es cuando amanece. Boker, la mañana. Lo ejecutan a la luz de la mañana, a luz de Ayexó.
Así llamado, por lo tanto, el pensamiento de la ofrenda asciende al lugar del pensamiento, que es Jotma. El acto de la ofrenda se acerca sin duda al final del pensamiento, Yexot. Pero hablemos ahora de la Virgen de Israel ha caído, no volverá a levantarse. De esto ya hemos hablado. Aquí, Misajín, el rabino Yehudá nos dice que, dado que se llama Betsabé, hija de 7, la Virgen de Israel, significa una virgen bendecida por las 7 sefirot. Esto es Pin en todo. Pero también dice que en otros versos de Lamentación, la Virgen se refiere claramente a la Cajal de Israel. Por lo que el rabino Yehudá se confunde y acude al rabino Shimón en busca de una interpretación. El rabino Shimón utiliza una alegoría para explicar que si bien en los primeros exilios siempre hubo un plazo fijo, en el exilio final no lo hay. Al final de los exilios anteriores, la Cajal de Israel regresó a Elohim, pero en el exilio final, Elohim vendrá y la resucitará él mismo. El rabino Ajá caminaba con el rabino Yehudá por el camino. Mientras caminaban, el rabino Yehudá dijo: hemos aprendido que la Virgen de Israel significa una virgen bendecida por las 7 sefirot, que son Gese, Geburah, Tiferet, Nexá, Hud, Yexot y Malhut de Seirampin. ¿Cómo se le llama Betsabé literalmente hija de 7? Es decir, Malhut, Israel, es un Eja. Lo hemos explicado en muchos lugares. La Virgen de abajo hereda 7 bendiciones, Seirampin, Mashiach, para sí misma. Sin embargo, las palabras hijo de hombre entona una lamentación por la Virgen de Israel. Ciertamente se refiere a la Cajal de Israel, que es Malhut. Por lo tanto, es más difícil de entender que cualquier otra cosa. Porque está escrito, la Virgen de Israel ha caído, no se levantará más. Esto está en Amos, capítulo 5, verso 2. Misajín, la interpretación de los amigos, a saber, la Virgen de Israel ha caído, no volverá a caer, sino que se levantará, es correcta. Pero lo habríamos dicho si el pasaje se hubiera pronunciado a modo de consuelo. Sin embargo, Misajín, en este pasaje se expresa una lamentación. Este verso lo demuestra literalmente, que se trata de una lamentación. Él dijo, ciertamente es así, una lamentación. Y esto fue lo más difícil de entender para mí. Y fue el rabino Shimón, con el rostro ensombrecido. Él me dijo, por la expresión de tu rostro se ve lo que hay en tu corazón. Le dije, en verdad, mi boca y mi corazón dicen lo mismo. Él me dijo, habla, le dije, está escrito, la Virgen de Israel ha caído, no se levantará más. Así que si un hombre se enoja con su esposa y ella se va, jamás volverá con él. Si es así, ay de los hijos que son exiliados con ella. Él me dijo, ¿no te basta lo que dijeron los amigos sobre esto? Le dije, he escuchado lo que dicen y es hermoso, pero mi mente aún no está clara al respecto. Me dijo, todo lo que han dicho los amigos es bueno, pero hay de la generación en la que no hay pastores. El rebaño se extravía y va sin saber a dónde, ni a derecha ni a izquierda. Ciertamente este verso debe de ser conocido, y todo se revela a quienes miran a través del camino de la Torá de manera verdadera. Pero ven y mira,
Para todos los exilios de Israel, Él les fijó un tiempo y un límite. En todos ellos se volvieron al Kadosh Baruj Hu, y la Virgen de Israel, que es Malhut, regresó a su lugar en el tiempo, en ese tiempo decretado, en el último exilio. No sucede así, pues ella no regresará como en los tiempos de los demás exilios. Este verso enseña esto, pues está escrito, la Virgen de Israel ha caído, no volverá a levantarse. Y no está escrito, ha caído, no la volveré a levantar. Hay una alegoría sobre un rey que, enojado con la reina, la desterró de su palacio por un tiempo. Esto es la Shejinah, la presencia divina. A la hora señalada, la reina regresó de inmediato y se presentó ante el rey. Esto sucedió una, dos, tres veces. La última vez se alejó mucho del palacio del rey y éste la desterró por mucho tiempo. El rey dijo, esta vez es diferente a las demás. Ella no vendrá a mí, pero iré con toda la corte a buscarla. Misajín y Saberín, cuando llegó junto a ella, la vio tendida en el polvo. ¿Quién ha visto jamás la cabot de la reina en aquel momento y las súplicas del rey ante ella? Finalmente, Misajín, el rey la tomó en sus brazos, la levantó y la llevó a su palacio y le juró que jamás se separaría de ella ni se alejaría jamás. Misajín, el Kadosh Baruj Hu, hará lo mismo siempre que la Cajal de Israel estaba en el exilio. Cuando llegaba el momento, regresaba y se presentaba ante el rey. Pero en este exilio, el Kadosh Baruj Hu mismo la tomará de las manos, la levantará, se reconciliará con ella y la llevará a su palacio. Pero venga y mire, en Emet es como está escrito. La Virgen de Israel ha caído, no se levantará más por sí misma. Por eso está escrito, en aquel día levantaré el Mishkan de David que ha caído, como está en Amos 9:11. No se levantará más como en otros tiempos, sino que yo la levantaré. Ella no se levantará por sí misma. Por eso está escrito, en aquel día levantaré el Mishkan de David que ha caído. Levantaré el Mishkan de David. ¿Qué es el Mishkan de David Hamele? Es la Virgen de Israel que ha caído, como en las palabras ha caído. Para la cabot de la Virgen de Israel, es por eso que ha caído. Y para su alabanza, ella ya no se levantará por sí misma, sino que el Kadosh Baruj Hu la levantará. Esto lo aprendí en aquel tiempo. El rabino Yehudá dijo, ciertamente me has convencido y está de acuerdo conmigo. Esta es la explicación de este asunto. Esto concuerda con otra explicación que había escuchado, pero la había olvidado. Pero ahora la he recuperado. Aprendimos lo que dijo el rabino Yossi, que el Kadosh Baruj Hu proclamará acerca de la Cajal de Israel diciendo, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén. Isaías 52:2. Es decir, Misajín, como quien toma la mano de su amigo y le dice, sacúdete y levántate. Así el Kadosh Baruj Hu la tomará y le dirá, sacúdete y levántate. El rabino Ajá le dijo, todo el séquito del palacio del rey comenzó también a hablarle en este idioma. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Isaías 60, verso 1. Pues el rey
está aquí, ciertamente. Cuando el rey haga las paces con ella, será su cabot y la alegría de todos. En cada ocasión, ella se presentó ante el rey y se levantó ante él, como está escrito. Y ella entró en presencia del rey y se puso delante del rey. Primera de Reyes 1:28. Esta vez no será así, sino que el rey vendrá a ella, la apaciguará y la devolverá a su palacio. Por eso está escrito, he aquí, tu rey viene a ti. Zacarías 9:9. Y no tú a él. Él viene a ti para apaciguarte y elevarte. Él viene a ti para perfeccionarte en todo. Y Él viene a ti para elevarte a su palacio y unirte en una unión eterna y constante, como está escrito. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Oseas 2, versículo 22. Así que agarremos nuestra porción. Ya no nos levantamos por nuestra propia cuenta. Cuando ya caemos en lo más fondo, Él viene a nosotros y nos levanta y nos dice, sacúdete, levántate, que ha llegado tu claridad. Entonces la voz del shofar sonó cada vez más fuerte. Misajín, el rabino Abba afirma que la voz del shofar te hace referencia a dos cosas. Ponga atención. La voz y el shofar. Explica que la Torá emana de aquí y que fue dada desde el lugar que abarca todas las voces. Las primeras tablas fueron grabadas en este lugar, de donde proviene toda la libertad. El rabino Abba concluyó diciendo que no hay nada débil o roto en la Torá. Cualquier debilidad o vacío proviene del individuo. ¿Sí? Mientras caminaban, el rabino Abba se acercó a ellos. Dijeron, ahí viene el hombre de sabiduría. Demos la bienvenida a la presencia de la Shekinah. Cuando se acercaron a él, bajó de la silla de montar y fue hacia ellos. Inició la discusión diciendo, y entonces la voz del shofar sonó cada vez más fuerte. Shemot 19:19. Los libros antiguos están divididos sobre este tema, todos tropezando con lo mismo. Algunos dicen que la voz del shofar son dos, siendo la voz una y el shofar uno, a saber, Tiferet y Binah. Esto ha reforzado por las palabras que no dicen. El shofar sonó cada vez más fuerte, sino la voz del shofar, lo que indica la voz que sale del shofar, como la voz que es Seirampin, Mashiach, que sale del shofar, que es Binah, mundo espiritual. Ciertamente todo esto es espiritual, y ciertamente Binah es llamado shofar. Como está escrito, se tocará un gran shofar, Isaías 27:13. Esta Binah, misajín, es un gran shofar, a través del cual los esclavos reciben libertad eterna. Porque el 50º año es el secreto de Binah, que ilumina y libera a los esclavos. Todas las clipó, las cáscaras, los esclavizadores son abolidos a través de su luz. Ya lo hemos establecido. Algunos aprenden y especifican que todo es uno, puesto que está escrito la voz del shofar, es decir, la voz que se llama shofar, que es Binah. ¿De dónde sabemos que Binah se llama shofar? Bueno, pues de las palabras, una gran voz que no se volvió a escuchar, de Barín 5:19.
Esta gran voz, Binah, recuerden que era espiritual, se llama shofar porque salió del cielo y cada vez se escuchaba más fuerte. Por lo tanto está escrito, y entonces sonó la voz del shofar. Literalmente fue pasado, tiempo pasado. ¿Y a dónde fue? Si dices al monte Sinaí o a Israel, debería haber dicho, descendió. Pero la Torah procede de aquí, de Binah, mundo espiritual, una sefirá muy alta, muy elevada. Y la palabra fue, se refiere a la Torah, Seirampin, Mashiach, la Torah hecha carne. La Torah fue dada desde este lugar, Binah, mundo espiritual, que comprende todas las voces. Cuando miras las cosas, todo es uno, porque no hay conflicto entre las dos explicaciones. Recuerden que todo mana de ahí. Desde que la Torah surgió de Binah, las primeras tablas fueron grabadas desde este lugar, desde Binah. Este es el significado secreto de las palabras grabadas, que en hebreo es sharut. En las tablas, Shemot 32:16, no lo pronuncie sharut, sino sherut, literalmente libertad. Porque es la verdadera libertad, siendo el lugar del que depende toda libertad. Porque la libertad de toda clipá viene solo a través de las luces de Binah. Pero ven y mira, que no hay nada en la Torah sobre la que haya desacuerdo, sobre lo que todos los amigos discutan y discutan esto y aquello, que no siga enteramente al mismo lugar, Malhut, y se reúne en una sola fuente, Yetzot. Y entonces la voz del shofar sonó, literalmente fue. Esto tiene el mismo significado, misajín, que todos los ríos corren, literalmente van al mar. Eclesiastés 1:7. Es decir, misajín, al Malhut llamado mar, también está escrito, todos van a un solo lugar. Eclesiastés 3:20. Es decir, misajín, al Malhut. Más fuerte, literalmente, se vuelve muy fuerte. Es como hemos aprendido, misajín, que Binah es el secreto de un recipiente que contiene 40 medidas. Muy fuerte. Enseña que no hay nada en la Torá que sea débil o roto. Cuando la mires y la conozcas, la encontrarás fuerte como un martillo que rompe rocas. Si es débil, viene de ti. Pon atención. Como establecimos en el verso, porque no es algo vacío. Deuteronomio de Barín 32:47. Si la encuentras vacía, es de ti. Pon atención. Por lo tanto, la escritura dice, muy fuerte. Pero hablemos ahora la voz de Moshe. Aquí, misajín, el rabino Abba examina el verso cuando Moshe habla y Elohim le responde con una voz y determina que la voz con la que habló Moshe es la voz de Seirampin, confirmado Mashiach en Moshe y Moshe en Mashiach, una hija, y que nada provino únicamente de la boca de Moshe. Sin embargo, todo lo que Moshe dijo estaba incluido en la voz de Elohim. Esto es Seirampin. Está escrito, Moshe habla y Elohim responde con una voz. Moshe solamente abre la boca y el que habla es Seirampin. Shemot 19:19. En este pasaje, misajín, se encierran asuntos trascendentales, concretamente, misterios profundos. Ponga atención. De hecho, aprendimos, misajín, que y Elohim responde con una voz. Se refiere a la voz de Moshe. Recuerden, misajín, que aquel que tiene la Shejinah, la presencia divina, la Ruach HaKodesh, uno solamente abre los labios, pero el que habla es el Boreolán por medio de estas vasijas de barro.
La voz a la que Moshe se aferró es de Seirampin, Mashiach, llamada la voz. Debemos analizar esto, Misajín, pues antes se decía lo contrario y Dios habló, pero aquí dice que Moshe habla. Misajín, algunos dicen que es porque está escrito y dijeron a Moshe, habla con nosotros y te escucharemos, mas no hable Elohim con nosotros. Shemó 20:16. Que Moshe habla y Elohim le responde con una voz, aquí es a diferencia de lo que antes está escrito. Y habló Elohim. No hay nada en la Torá, Misakim, que provenga únicamente de la boca de Moshe. Como dijimos en relación con las maldiciones del libro de Devarim, que Moshe pronunció con su propia boca. No dijimos por sí mismo, sino con su propia boca. Lo que significa que estas maldiciones en Vayikra fueron pronunciadas por la boca de Hashem, la Sefira de Geburah, que es Malhut. Mientras tanto, pronunció aquellas en el libro de Devarim, con su propia boca, la boca de la voz a la que se aferró, que es Mashiach, Seirampin, que así se llama. Este asunto está bien explicado, Misajín. En el libro de la Agadá de la Academia Rabínica, se ha dicho, Misajín, que aunque toda la Torah fue pronunciada por la boca de Hashem, Geburam, que es Malhut, también fue pronunciada por el mismo Moshe, que es Seirampin, Mashiach. ¿Qué exactamente? Bueno, por ejemplo, las maldiciones en el libro de Devarim, estas fueron incluidas entonces en la boca de Geburah. Vaya poniendo atención. Por lo tanto dice, Moshe habla y Elohim le responde con una voz. Moshe habla, entre comillas. Esta es la voz de Moshe, es decir, Seirampin. Y Elohim le responde con una voz. Este es Geburah, que está en la cabeza, es decir, Malhut, que reconoció la voz, por lo tanto, le responde con una voz, es decir, con la voz de Moshe, la boca de Moshe. Ahora bien, aquel que abrió la discusión con las palabras de la Torá, que hable, y se sentaron. Pero si la hija de un Cohen se casa con un extraño, aprendemos aquí, Misajín, del rabino Abba, que cuando Elohim completó el mundo terrenal, quiso completar el cuerpo del hombre con el alma, por lo que lo creó varón y mujer. Ponga atención. Aquí le va a llegar un poco de luz para los textos que están en Bereshit. Por lo que lo creó varón y mujer. Solo cuando un hombre se une a su esposa y tiene un hijo y una hija, el hombre se completa a semejanza de Elohim. Si un hombre no tiene hijos, su alma no se une al Kadosh, nombre al morir. El rabino Abba nos dice que la hija de un Cohen es el alma Kadosh porque surgió de la unión de Seirampin y Malhut. Añade que ningún extraño comerá de ella. Significa que quien no tenga hijos no podrá participar del gozo celestial en Elohim. El rabino Abba inició la discusión con el verso, pero si la hija de un Cohen es viuda o divorciada y no tiene hijos, como está en Vayikra 22:13, dichosa es la porción de Israel por encima de todas las naciones paganas, pues cuando el Kadosh Baruj Hu creó el universo, lo creó únicamente para Israel. Y aquí se enojarán todos. Aquí nomás hay dos opciones. ¿Formas parte de Israel
o formas parte de naciones extrañas, para que recibieran la Torá en el monte Sinaí y fueran completamente purificados, justos ante Él. Entonces esto es lo que tenemos que hacer usted y yo, completamente purificados y sadiquín. ¿Sí? Recuerden que el Sefer Baikra es el Sefer de la Kedusha. Pero venga y mire, cuando este mundo fue completado cuando este mundo fue completado en Israel como arriba, es decir, como el hombre y la mujer superiores, que es el Adán, fue puesto en la tierra con su cabeza, alcanzando la cima del cielo. Ponga atención. El Kadosh, el bendito sea, quiso completar el alma Kadosh de arriba hacia abajo, para que estuvieran unidos y conectados entre sí. El alma con el cuerpo y el cuerpo con el alma. Por eso dice, y Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, que es la Neshama o el Nefesh, de vida, Bereshit 2:7, para que se unieran entre sí y él fuera completo a semejanza de arriba, del mundo espiritual, y se preparara de esta manera. Por lo tanto, lo crió varón y hembra para que fuera completo. Cuando se llama el hombre completo como arriba, bueno, cuando se une a su cónyuge con gozo y con mucho deseo. Y él y su esposa engendran un hijo y una hija. Entonces el hombre es completo a semejanza de arriba y completa abajo a semejanza del Kadosh supremo. Así como Yud Hei son el secreto de Abba e Ima. Y Ba y Hei son el secreto del hijo y la hija. Entonces es llamado por el nombre del Kadosh, nombre supremo. Un hombre que se niega a completar el Kadosh nombre que se menciona a continuación, es decir, engendrar un hijo y una hija como se explica, es mejor que no nazca, pues no participa del Kadosh nombre. Cuando su alma lo abandona, no se une en absoluto al Kadosh nombre, pues disminuyó la imagen del maestro al no establecer su semejanza con él, el que es la imagen de Elohim. Esto es así hasta que el alma se une y se rectifica por completo. Este es el significado de, pero si la hija de un Cohen es viuda o divorciada y no tiene hijos, la hija de un Cohen es el alma Kadosh, llamada hija del rey, pues el alma Kadosh procede de la unión del rey y la reina, Seirampin y Malhut. Como hemos explicado, así como el cuerpo de abajo está compuesto de masculino y femenino, el alma de arriba junto con el cuerpo es masculina y femenina, siendo el alma femenina y el cuerpo masculino. Pongan atención. Este es el significado de las palabras ser viuda. Es decir, el alma sería viuda sin el cuerpo al que se unió, pues murió, o divorciada, pues se divorció de su porción en el Kadosh nombre. ¿Y todo esto por qué razón? Bueno, por la razón porque no tendría hijos en quienes encontrar la semejanza de arriba con la que unirse al Kadosh nombre, como se explicó anteriormente. Por lo tanto, ha regresado a la casa de su padre, Vayikra 22:13. ¿Y qué significa esto? Regresar. Bueno, simplemente regresar, es decir, corregirse a sí misma como solía ser antes de descender en un cuerpo.
Entonces ha regresado a la casa de su padre. Aquí entra un poco de reencarnación. Este es el Kadosh, bendito sea él, como en su juventud, como antes, allá en Biná, después de ser reparada. Comerá del pan de su padre y se deleitará en las delicias del rey, mundo de Biná. Y ahora en adelante ningún extraño comerá de ella, literalmente santidad. Literalmente. ¿Y quién es un extraño? Bueno, un extraño es aquel que no estableció el Kadosh nombre abajo. Es decir, no engendró un hijo y una hija. No tiene parte en ella. No comerá de ella. Él no tiene parte en el placer celestial, que tiene el aspecto de comer. Como está escrito, comed, amados, Shir Hashirin 5.1. Refiriéndose Misajín al comer celestial. El deleite del Kadosh, bendito sea él. Este deleite mora donde mora el deleite, cuando el sabor de la ofrenda se eleva. Y Israel sostiene a su padre en el cielo. Misajín. Aprendemos que la comida se compone del sabor de la ofrenda cuando asciende a Elohim. El sabor es para sus siervos y la dulzura es para Elohim, quien no come hasta haber preparado una comida para sus siervos. Solo las almas de los Sadiquín participan de la comida de Elohim. Pero venga y mire, cuando hay alimento abajo, hay alimento arriba. Esto es como un rey que preparó su propia comida, pero no la de sus siervos. Después de preparar una para sus siervos, comía la suya. Por eso está escrito, he comido mi panal con mi miel. Esta es la comida del rey. Comed, amados, y bebed. Bebed profundamente, amados compañeros. Esta es la comida de sus siervos. La comida se hace del aroma de la ofrenda cuando el aroma de la ofrenda asciende. Por eso Misajín se llama un aroma dulce para Shen, Vayikra 1.9. El aroma, la iluminación de Jodma desde la izquierda, es para sus siervos, y la dulzura, la iluminación de Hasadín desde la derecha, es para Hashem. Por lo tanto, Misajín, la comida del rey se retrasó para la comida de sus siervos. Por eso hemos aprendido que Israel sustenta a su Padre Celestial, pues él no come antes de preparar una comida para sus siervos. ¿Quiénes, pues, participan de la comida del rey? Solo las Neshamó de los Sadiquín. Qué bueno y qué agradable. Misajín se nos recuerda que Elohim no entregó a los Bene Israel a ningún ministro ni mensajero, sino que los conserva él mismo y los llama sus siervos, sus hijos y sus ajín. Aquí se reabrió la conversación diciendo, qué bueno y qué agradable es que los hermanos habitan juntos en armonía. Tejilín 133, verso 1. Dichosos los de Israel, pues el Kadosh Baruj Hu no los entregó ni a un ministro ni a un mensajero, sino que Israel se aferra a él y él se aferra a ellos. El Kadosh, bendito sea, los llamó siervos por el amor que les tenía. Como está escrito, porque para mí son siervos los Bene Israel, son mis siervos. Vayikra 25:55. Después los llamó hijos, como está escrito, sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. Devarim 14:1. Más tarde los llamó hermanos, como está escrito, por amor a mis hermanos y compañeros. Tejilín 122, verso 8.
Puesto que los llamó hermanos, quiso poner su presencia sobre ellos y no apartarse de ellos. Luego dice, cuán bueno y cuán agradable es que los ajín habiten juntos en armonía. Y si un hombre toma a su hermana, aquí Misajín del libro del rabino Yevá Saba, el anciano, aprendemos que cuando la cajal de Israel está unida, se regocijan en Elohim y él en ellos. La palabra Ejá indica una unión completa, mediante la cual Israel está unido a Elohim. El rabino Shimon también había dicho que uno significa la unión de hombre y mujer, una Ejá. Pero ahora en el tiempo de este exilio, a Elohim no se le llama Ejad, porque la unión de Seirampin y Malhot se ha deshecho. Luego escuchamos acerca del aceite del ungüento Kadosh que se extrae de la Tika Kadisha. A medida que el ungüento fluye hacia abajo, debe de encontrarse con el incienso que asciende desde abajo. Aquí el Kadosh luminario dijo, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Salmo 133, verso 1. Se asemeja a las palabras. Y si un hombre toma a su hermana, Vaikra 20:17, él explica sus palabras. Rabí Yeva Saba, el anciano, dijo en su libro, un hombre es el Kadosh, bendito sea él, y tomará a su hermana. Se refiere a la Cajal de Israel, la Shejina, que habita en Israel. ¿Por qué es así? Bueno, es un acto vergonzoso, que en hebreo es Gesed. En efecto es Gesed, como ya explicamos. Por lo tanto, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. También en unidad, en Ejá. Es decir, el Kadosh bendito sea él y la Cajal de Israel. La palabra también añade a Israel abajo, porque cuando la Cajal de Israel está en unidad, es decir, unida cara a cara con el Kadosh Barujú, Israel abajo también se regocija en el Kadosh bendito sea. Por lo tanto, está escrito, también juntos. Rahamuná Saba dice en su libro que también juntos incluye a los Sadikin y Exo en la Cajal de Israel, que están unidos como uno solo. Por lo tanto, dice juntos, que en hebreo es Yahá, ya que Yahá se deriva de Ejá, literalmente uno, combinando así ambas explicaciones para significar, ¿sí?, una sola cosa. Y vino Elohim a Abimelech. ¿Se acuerdan de esta historia? El rabino Ajá nos dice, Misajín, que cuando se menciona a Elohim, siempre se refiere al ministro designado sobre ellos. Ponga atención. Como en el verso del título, surge la pregunta de contra quién se peca en, ¿por qué también yo os impedí pecar contra mí? Bueno, el rabino Shimon ofrece la explicación de que el ministro de un pueblo en lo alto destituido del poder como consecuencia de los pecados que cometieron en la tierra, los pecados de los hombres siempre causan un defecto en lo alto, a saber que ponen fin al gobierno de su ministro. Por esta razón, Isajín debe de presentarse una ofrenda. El rabino Ajá inició la discusión con los versos. Y Elohim vino a Abimelech en sueño por la noche. Bereshí 20, verso 3. Y Elohim le dijo en un sueño, yo también sé que hiciste esto con la integridad de tu corazón. Las palabras y Elohim vino a Abimelech nos hacen preguntarnos, Misajín, por qué la diferencia entre las naciones del mundo, de las cuales se dice, y Elohim vino, e Israel, de la cual no se dice, y Elohim vino. Él responde, hemos aprendido que cada
Elohim, mencionado aquí, es ese poder, el ministro designado sobre ellos, así como Elohim vino a Balán o a Bilán por la noche, números 22:20, es también el poder designado sobre él. Si dices que el verso y Elohim le dijo en un sueño, porque yo también te detuve de pecar contra mí, Bereshit 20, verso 6, necesariamente las palabras pecar contra mí aluden al Kadosh Baruj Hu, al Kadosh bendito sea él. Bueno, se responde, ciertamente solo alude a su ministro, explica las palabras. Yo también sé. ¿Por qué dice aquí también? Significa una adición aunque es conocido por alguien superior a mí. Yo también lo sé. En por qué yo también detuve la palabra. También significa una adicción, aunque fuiste detenido desde arriba. Yo también te detení de pecar, que en hebreo es melajot, contra mí. La palabra mejato tiene una ortografía defectuosa sin aleph. Pregunta, ¿qué está implicado? Bueno, el pecado no es contra el ministro, sino contra el Kadosh, bendito sea él. Entonces, ¿por qué dijo, pecando contra mí? Bueno, esto es porque hemos aprendido que fue por los pecados de la gente de abajo que se causó una mancha arriba. Es por los pecados de la gente de abajo que su ministro de arriba fue destituido del poder. Por lo tanto, dice, yo también te retuve, aunque esto depende de alguien superior a mí. Yo también te retuve. Te incluye a sí mismo, porque él también lo retuvo de pecar contra mí. Así que vuestros pecados no serán sobre mí como una aguja clavada en la carne. De modo que no causaréis por vuestros pecados que mi gobierno termine, y que me aborrezcan como una aguja clavada en la carne. Como está escrito, los aborrecí, que en hebreo es akutz, Vaikra 20, verso 23. Como espinas, que en hebreo es kotz, clavadas en la carne. ¿Qué nos enseña esto, pues? Bueno, nos enseña que los pecados de los hombres causan un defecto arriba. ¿Cuál es el defecto? Bueno, es como el verso. Y por tus transgresiones fue repudiada tu madre. Isaías 50, verso 1. Hablando de la Shejinah. Las transgresiones de las naciones también manchan a su ministro, poniendo fin a su gobierno. Debido a esta razón, que los pecados de los seres inferiores causan un defecto arriba, se trae una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Lo hemos explicado en relación con las palabras. Y por tus transgresiones fue repudiada tu madre. El pecado causa separación entre Seirampin y Malhot. ¿Se da cuenta? Se retira la letra Ba, que es Mashiach, la que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Con Israel, que es Malhut. Por su defecto, por su pecado, por su error. Así como Malhut fue repudiada por el pecado, la ofrenda que se trae acerca del mundo celestial, que es Eirampin, que es cielo, y el mundo inferior, que es Malhut, y es Israel, usted y yo, todo se convierte en uno cuando hay conexión. El rabino Abba y el rabino Yehudá vinieron y agradecieron al rabino Aham. Servid a Hashem con alegría. Ponga atención aquí. El rabino Yehudá nos recuerda que el hombre debe realizar todo servicio a Elohim con mucha alegría y con mucha disposición para que su boda sea completa.
Misajín, la dificultad radica en que un hombre no puede presentarse ante Elohim con alegría cuando ha pecado. Ponga atención. Porque a esa persona lo tiene lejos. Pues debe de estar arrepentido. Por lo tanto, la alegría se logra a través de los Kohanim, ya que están alejados del juicio, y a través de los levitas, quienes son responsables del canto. El hombre debe de acercarse a Elohim por dos puertas: la bondad, que es Gesed, y el temor reverencial. ¿Sí? El rabino Yehudá inició la discusión diciendo: servir a Shem con alegría, venir ante su presencia, la Shekinah, con cánticos. Salmo 100, verso 2. Hemos aprendido, Mesajín, que cualquier servicio que un hombre desee realizar ante el Kadosh Baruj Hu debe de hacerse con alegría y con un corazón dispuesto para que su servicio sea completo. Si dices que es imposible hacerlo con el servicio de la ofrenda porque ese hombre transgredió el precepto de su maestro, el precepto de la Torá, y se arrepintió ante su moré, ¿cómo podría presentarse ante él? Bueno, al menos con el espíritu quebrantado. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el canto? ¿Dónde está la alegría y dónde está el canto? Bueno, él responde: oh, hemos aprendido esto. Un hombre que ha pecado ante su morén y transgredido sus preceptos debe de estar de espíritu abatido, en un espíritu quebrantado, cuando viene a traer una ofrenda y rectificarse. Es mejor si llora. No hay alegría ni canto. Son inventados por los Kohanim y los Levín, quienes le añaden alegría y canto. ¿Se da cuenta? Lo importante aquí es llegar con un corazón contrito y humillado, abatido. El gozo viene después, cuando lo adornan con el canto, con la jalel. La alegría está establecida en el Cohen porque él siempre está lejos del juicio. El Cohen siempre debe de tener un semblante más alegre y feliz que el resto del pueblo, porque su corona de Cohen le causa esto. El canto está en los Levín, porque los Levín siempre son responsables de cantar, como explicamos. Esa es la boda de los Levín. Los Kohanim y los Levín se ponen de pie junto a él, y el servicio del Kadosh Baruj Hu se completa a través de ellos. El Cohen se pone de pie junto a él y procede con gozo y alegría y unificar debidamente el Kadosh nombre. Y los levitas proceden con un canto. Entonces dice: sabed que Hashem, Él es el Elohim. Salmo 100, verso 3. Esta es la ofrenda, literalmente acercamiento, misajín. Y acerca la misericordia al juicio, y entonces todo se mitiga. Porque Hashem es Rajún, es misericordia, y Elohim es juicio, y son uno solo. Ahora que no hay ofrendas, quien haya pecado ante su moré y se haya arrepentido, seguramente estará amargado, triste y con el corazón quebrantado. ¿Cómo podrá mostrar alegría y canto si no los siente? Bueno, hemos aprendido, misajín, que las alabanzas que ofrece a su moré, el regocijo en la Torá y el canto de la Torá, son la verdadera alegría y el canto. También hemos aprendido que no debe de hacerse con tristeza. Es decir, el hombre no debe de presentarse ante su moré con tristeza. Si no puede hacerlo, pues tiene el corazón quebrantado por sus pecados. ¿Qué debería hacer?
Bueno, él debería ser... Bueno, el secreto de este asunto es que aprendimos que un hombre siempre debe de entrar a la distancia de la abertura de dos puertas. Ponga atención. Y luego decir su oración. Por eso dice, esperando a los postes de mis puertas. Proverbios capítulo 8, verso 34. Es decir, Misajín debe entrar por dos puertas. Ponga atención. Dos puertas cuando pensamos que nomás hay una. Dos puertas, es decir, entrar por dos puertas. Podrías pensar que se trata literalmente de dos puertas, ¿verdad que sí? Más bien, Misajín, se refiere a la distancia de la abertura de dos puertas. ¿Eh? Nada que ver físicamente. Esto es espiritual. Aquí hay una alusión a las palabras de David Hamele. Alzar vuestras cabezas, oh puertas, en el Tejilín 24, verso 9. Estas son el templo y el santuario, que son los internos y más internos al comienzo de los grados llamados Gese y Temor. Es decir, Geburam. Estas son las puertas del mundo, Misajín. Por lo tanto, la corresponde al hombre dirigir su oración hacia el Kadosh o al lugar Kadosh Kadoshin, ¿sí? Es decir, al Kadosh nombre, y luego decir su oración. Estas son las dos puertas, Misajín. Las dos coronas, es decir, las dos sefirot, Geset y Geburah de Seiram Pin. ¿Se da cuenta? Ahí está Mashiach. Algunos lo entienden de esta manera. La alegría es la cajal de Israel, Malhut, llamada alegría. La alegría, como explicamos, es como en el verso, porque saldréis con gozo, Isaías 55:12. Lo que significa, Misajín, que Israel está destinado a salir del exilio con gozo. ¿Qué es esto? Es la cajal de Israel, que es Malhut. Por lo tanto, la escritura dice, servid a Shem con gozo, es decir, con el aspecto de Malhut, de alegría, como está escrito. Así, literalmente con esto, que en hebreo es Sot, femenino. Entrará a Jarón en el lugar Kadosh, Vayikra 16:3. Lo que significa Misajín con el aspecto de Malhut llamado Sot. Aquí también el significado es servir a Shen con el aspecto de Malhut llamado o llamada alegría. Y todo es uno. Es decir, a Malhut se le llama Sot y alegría. Pero venga ante su presencia con cánticos. Esto la hace perfecta, pues la alegría está en el corazón y en el canto y el canto en la boca. Y hay más perfección en la boca. La perfección de esta alegría, Misajín, se revela y se sabe que es la corrección del hombre que debe de ser perfeccionado ante su moré y ser digno de ello. Cuando uno es digno de ello, entonces sabe que Hashem, Él es Elohim, porque Él forma la unidad de Hashem, es Elohim, ambas, ambas interpretaciones llegan a la misma conclusión de que Kadosh nombre debe de entonces estar bien unificado y que uno estaría conectado con el otro, de modo que todo será Ejá, uno. Tal es el servicio del Kadosh, bendito sea él. Rabí Ajá y Rabí Abba le dijeron, ciertamente esto es así, dichosa es la porción de los adiquín que están ocupados en la toira y conocen los caminos de Kadosh Baruj. Se levantaron y caminaron 3 millas con Rabí Abba. Pero yo entraré en tu casa por la abundancia de tu Ahabá. Aquí Misajín Rabino Abba dice
que el verso del título se refiere a Abraham Avino, a Isaac Avino y Jacob Avino, quienes compusieron la oración ante Elohim. Por lo tanto, misajín, un hombre debe de consultarlos antes de ir a la sinagoga y antes de orar. El rabino Abba inició la discusión diciendo: pero en cuanto a mí, entraré en tu casa en la multitud de tu ahabá, en la multitud de tu amor. Salmos 5:8. Misajín, hemos aprendido que no es bueno que un hombre vaya a una sinagoga sin antes consultar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos instruyeron la oración ante el Kadosh, bendito sea. Por lo tanto, misajín, en el verso: pero en cuanto a mí, entraré en tu casa en la multitud de tu amor. Entraré en tu casa. Esto es Abraham Avino. Adoraré hacia tu templo. Esto es Isaac. Y en el temor de ti. Esto es Jacob. Deben ser incluidos primero y luego puede entrar en la sinagoga y decir su oración. Luego dice: tú eres mi siervo, Israel, en quien seré exaltado. Isaías 49, verso 3. Bueno, vamos a concluir. Si su ofrenda fuere un holocausto, vamos a terminar con el principio y con el final, que es lo mismo, es un cierre, ¿sí? Esta porción de Vayikra tiene muchos subtemas, misajín, pero hasta aquí vamos a terminar en esta. Aquí, misajín, si su ofrenda fuere un holocausto, el rabino Yossi dice que la gente debe de sacrificar lo que puede permitirse: un animal del rebaño, un animal de la manada o un ave. El rabino Eleazar dice que la gente debe de sacrificar en proporción al pecado que ha cometido. Ponga atención. Explican que el rico debe de compensar su orgullo, pero el hombre común no es tan orgulloso. Como el pobre tiene el espíritu más humilde de todos, por lo tanto trae la ofrenda más pequeña. El rabino Eleazar le pregunta a su madre, Tikkun aquí, a su padre, el rabino Shimón: ¿por qué Elohim mata a los pobres de hambre, pero deja que los ricos sobrevivan? Muy buena pregunta, ya que los ricos sugieren y seguirán pecando aún más. El rabino Shimón le recuerda que Elohim se venga de los malvados, dándoles paz en este mundo, pero haciéndolos perecer en el más allá. Se nos presenta a Yehudá, Judá en el resto de la sección. El otro, quien dividió todas sus posesiones y las regaló y se dedicó a estudiar la Torá cada noche. Yehudá, el otro, nos dice que Elohim se presenta ante quien le trae una ofrenda con un corazón dispuesto. Dice que el pobre trae a Elohim dos ofrendas. Una es su propia grasa y sangre, y la otra es su sacrificio. La ofrenda del pobre es más digna de todas. Cuando dice si su ofrenda es un holocausto del rebaño, que está ahí en Vayikra 1:3, el rabino Yossi dijo: ¿qué diferencia hay si trae un holocausto del rebaño o de las ovejas? Si son lo mismo, ¿por qué se separan entre sí, ya que todos se convierten en lo mismo, es decir, en un holocausto? Bueno, él responde: quien pueda permitírselo, ofrece del rebaño. Si no puede, trae del rebaño. Y si no puede permitirse ni siquiera esto, debe traer de las aves. Así está escrito.
Y si es pobre y sus medios no le bastan, Vayikra 14:21, pues el Kadosh, bendito sea, no impone a un hombre lo que no puede soportar. El rabino Eleazar dijo, se debe ofrecer en proporción al pecado. El rico, cuyo corazón a veces es orgulloso, debe de ofrecer un novillo, pues su corazón tiene más a pecar ante su Adón. El hombre común debe ofrecer del rebaño, porque su espíritu no es lo suficientemente orgulloso como para pecar. El pobre, cuyo corazón no es orgulloso y cuyo espíritu es más humilde que el de todos ellos, ofrece la ofrenda más pequeña, es decir, las aves. Todas sus ofrendas son reconocidas individualmente, y el Kadosh, el bendito sea, juzga a cada una con balanza justa. El rabino Eleazar le preguntó a su padre, el rabino Shimón, hemos escuchado que por 3 pecados del mundo viene el hambre sobre el mundo. Hasta al Cohen el diezmo de los Coanín sobre los productos del Truma, la Terumá, el diezmo, y al apartar un trozo de masa para el Cohen, que en hebreo es la Jalán, que no toman. Todos estos pecados son comunes solo entre los ricos porque sus corazones son orgullosos, pero no entre los pobres. ¿Qué justicia hay en que el Kadosh bendito sea mate a los pobres y deje a los ricos, siendo que solo los pobres mueren de hambre y no los ricos? Muy buena pregunta. Ahora los ricos seguirán pecando aún más ante él, porque no son dañados. Él le dijo, has preguntado bien, esto lo explicaron los amigos, quienes dijeron que cuando el Kadosh Baruj Hu desea vengarse de los malvados y hacer que perezcan del mundo, les da shalom en este mundo y cumple todos sus deseos. Pero ven y mira, que de entre todos los hombres nadie está más cerca del Rey Supremo que los instrumentos que él utiliza. ¿Y cuáles son? Bueno, es un corazón aquebrantado y contrito, humilde. Salmo 51, verso 19. Y un espíritu contrito y humilde, Isaías 57, verso 15. Estos son los instrumentos del rey. Cuando hay sequía en el mundo, hambruna, y el juicio se vuelve severo sobre los pobres, ellos claman y gritan al rey. Y el Kadosh Baruj Hu sea los acerca más que a ningún hombre. Por eso, no ha despreciado ni aborrecido la aflicción de los pobres, como está en el Tejilín 22, verso 25. El Kadosh Baruj Hu entonces recuerda por qué la hambruna ha llegado al mundo. Ay del malvado que trajo esta hambruna. Ay del malvado. Cuando el rey se despierta para cuidar del mundo y el sonido del clamor de los pobres, que el misericordioso nos salve de ellos y de su vergüenza, está escrito, ciertamente escucharé, literalmente escucharé su clamor. Shemó 22:22. Se escribe 2 veces, escucharé. Una vez para prestar atención a su clamor y la otra para vengarse de quienes lo hicieron hacer esto. Por lo tanto, también dice que escucharé, porque soy Rajún misericordioso. Mi ira se encenderá. Por lo tanto, hay de los ricos malvados cuando hay hambre en el mundo, porque el sonido del clamor de los pobres ante Kadosh Baruj Hu, sea él, ha llegado.
Pero venga y mire, la ofrenda del pobre es la más sencilla, porque su corazón está quebrantado. Aunque medite en el pecado, éste se aparta de él, pues le basta con su aflicción y la de su familia. Por eso el Cohen conoce individualmente cada ofrenda. Hay una historia de un hombre rico que llevó 2 palomas ante el Cohen. Cuando el Cohen lo miró, le dijo: esta ofrenda no es para ti. Él regresó a casa triste. Sus hermanos le dijeron: ¿por qué estás triste? Él les dijo: el Cohen no sacrificó mi ofrenda. Ellos le dijeron: ¿cuál era la ofrenda? Él les dijo: 2 palomas. Ellos dijeron: pero esto es para el pobre, no para ti, como está escrito. Y si es pobre y sus medios no le bastan, Vayikra 14:21, pero debes traer tu propia ofrenda. Él les dijo: ¿qué es? ¿Y cuál es? Ellos le dijeron: un novillo. Les dijo: tan grave es contemplar el pecado que se debe de traer un novillo como por el error por él. Prometo que ningún pensamiento pecaminoso jamás entrará en mi corazón desde entonces. ¿Qué hizo? Se dedicó al comercio durante el día y dormía por la noche. Al despertar, llamó a sus hermanos, quienes le enseñaron las palabras de la Torá, los cuales estudió hasta el amanecer. Así se hizo versado en el estudio de la Torá. Fue llamado Judá, el otro. Un día el rabino Yesasaba lo miró repartiendo sus posesiones, la mitad para los pobres y la otra mitad para los marineros que las vendían en el mar, y luego se dispuso a estudiar la Torah. Judá el otro inició la conversación diciendo: y Moshe dijo a los kenitas, primera de Samuel 15, verso 6. ¿Quiénes eran los kenitas? Eran los hijos de Yitro, suegro de Moshe, quienes construyeron su nido, que en hebreo es Ken, en el desierto como un gorrión para estudiar la Torah. Como está escrito: hasta el gorrión ha encontrado un hogar, en hebreo es Ken. Salmos 84, verso 4. La Torah no necesita ni placer ni riqueza, sino que requiere dedicación día y noche. Por lo tanto, mis ajín se fueron al desierto lejos de los placeres del Jericó. Así, los hijos de los kenitas, suegro de Moshe, salieron de la ciudad de las palmeras. Eso está en Jueces 1:16. ¿Por qué has mostrado bondad a todos los hijos de Israel? 1 Samuel 15:6. Él acogió con alegría a Moshe en su casa, y Moshe abarcaba a todo Israel. Además, añadió una porción a la Torah, demostrando así su bondad hacia todo Israel. ¿Por qué se menciona este asunto en relación con la guerra contra Amalek? Bueno, él responde: Saúl dijo que cuando Israel salió de Misraín, ninguna nación del mundo vino a perseguir a Israel, excepto Amalek, que causó el mal y le hizo la guerra. Pero los kenitas se apresuraron a venir en son de paz y trataron con bondad a todos. Por lo tanto, no son dignos de unirse a Amalek. Además, está escrito acerca de Yitro. Y Yitro, suegro de Moshe, tomó holocausto y sacrificios para Elohim. Esto está en Shemot 18:12. Pues trajo una ofrenda a Kadosh, al Kadosh bendito sea, con la intención de convertirse. El verso nos enseña, Misajín, que su ofrenda era valiosa para Kadosh Baruj. Cuando trajo una ofrenda ante Kadosh Baruj, está escrito:
Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Delante de Elohim. Es preciso, pues nos enseña y aprendemos de ello que Kadosh Baruj Hu se presenta ante el hombre que trae una ofrenda con un corazón dispuesto. Pero venga y mire, la ofrenda del pobre es de gran valor ante Kadosh Baruj Hu, pues le presenta dos ofrendas. Una es su grasa y una es su sangre. Y la otra es el sacrificio que ofrece. Aunque no tenga alimento para sí mismo, aún así trae una ofrenda. Así se disminuyen su grasa y su sangre. La ofrenda del pobre es la más sencilla. 2 tórtolas jóvenes o 2 palominas jóvenes. O incluso puede traer un poco de harina y le es perdonado. En ese momento resuena una proclamación que dice, porque no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del pobre. ¿Por qué? Bueno, porque la ofrenda del pobre es la más valiosa de todas. Pues la ofrenda del pobre que yo quería traer me hizo estar en la porción del Kadosh, bendito sea, en la porción de la Torah. Por lo tanto, di todas mis posesiones a los pobres, porque ellos, es decir, su ofrenda, me trajeron esta desgracia. Así como el pobre hiere su grasa y su sangre, así se fríe la harina que trajo con aceite precioso. De esto aprendimos que todos ofrecen una ofrenda de comida en una sartén o en una olla profunda. Así como el pecado calienta su grasa y su sangre, con el fuego de la inclinación maligna, y todas las partes de su cuerpo se calientan en el fuego, así también esta ofrenda arde de la misma manera, pues la esencia de la ofrenda es como el pecado. Ponga atención, llévelo a la conciencia. Es justo ofrecer ante Kadosh Baruj Hu el deseo de su corazón, espíritu y alma, pues Él lo prefiere a cualquier otra cosa. Dichosa la porción de los justos que traen diariamente esta ofrenda ante Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué es? Bueno, pues le presentan a sí mismo en ellos mismos y sus almas, su deseo, traer esta ofrenda. Pues esto es lo que Kadosh Baruj Hu desea, pide al hombre en este mundo. Una adoración, una exaltación, una reverencia. Una verdadera ofrenda es mejor, pues a través de ella todos los mundos son bendecidos. Así que hasta aquí le dejo esta reflexión de la Parashá Vayikra, segunda parte, por ahí busque la primera parte, posiblemente haya una tercera parte, y si no, hasta el año que viene, con el favor de Abba, Bezrat Hashem. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Se les ama. Un abrazo a la distancia. Lejitrao. Hasta la próxima.